Vale, el título sería Oposición al sistema. Recordad que ayer hablábamos de dos tipos de oposición, ¿no? Una cosa sería lo que oficialmente se llama oposición, que es el partido que no está en el gobierno. Como solo hay dos partidos que pertenecen al sistema, la oposición siempre va a ser o bien el Partido Liberal de Maura o bien el Partido Conservador de Cánovas, ¿no? Eso sería oficialmente oposición, pero el concepto político o concepto sociológico de oposición es lo que llamamos oposición real, o la oposición real al sistema. Es lo que sería la gente que realmente se oponía a cómo funcionaba el sistema de la restauración. Hablaremos de republicanos, nacionalismos, regionalismos y movimiento obrero y movimiento campesino, que son todas esas ideologías que no tenían cabida dentro de la restauración. Es decir, lo que dice aquí, la restauración fue incapaz de integrarlos y no fue más allá de ofrecerles algunas tímidas concesiones. Concesiones al estilo de algunas leyes que mejoren la situación de los trabajadores en las empresas, las horas de jornada laboral máxima, este estilo de concesiones. Pero lo que es darles una voz y un voto serio dentro del sistema no se hizo. Podríamos decir, pero es que eso será porque no se les votó, ¿no? Pero es que no es real porque el sistema de voto o el sistema democrático de la restauración estaba amañado, con lo cual podemos afirmar que no se permitió que esta oposición tuviera parte dentro del sistema, que pudieran opinar. Bueno, en la foto veis pues una protesta obrera, creo que es en Barcelona. Venga, pues entonces, primer punto, partidos republicanos. Vamos a ir analizándolos uno por uno. Aquí vais a contar con una ayuda, que es que los movimientos del republicanismo son los mismos que los de las fases de la República durante la Primera República en el Sexenio Democrático. Es decir, en la experiencia de ese año de Primera República hizo que los republicanos no se pusieran de acuerdo en qué tipo de república querían. Había diferentes planteamientos del tipo de república que buscaban cada forma de entender la república, ¿no? Entonces, Pi Margall, que era el segundo presidente de la república, ¿no? ¿Cuándo llegaba Pi Margall a la Primera República como presidente? Después de las primeras elecciones republicanas, ¿verdad? Acordaros, se hacen elecciones constituyentes dentro de la Primera República y ¿quiénes vencieron? Los... ¿Quiénes? Venga, decídmelo. ¿Quiénes ganaban las primeras elecciones de la República? Los federalistas de Pi y Margall. Consiguieron mayoría absoluta. Entonces, ¿quién formó gobierno? Pi y Margall. Entonces, ahí tenemos primera corriente dentro del republicanismo. ¿Qué decía el federalismo? Pues recordad que era un planteamiento que decía que primero digamos que la república se tenía que crear desde abajo, entendiendo que si lo hacías así, desde abajo, desde las diferentes regiones que formarán luego la república, vas a dar lugar a una federación, pero que si estás haciendo eso, estás escuchando a las clases populares, más cercanos a las clases populares. Ellos entendían que si tú la república la hacías entendiendo que España existe, porque las diferentes regiones que forman España quieren formar esa república, es decir, un modelo federal, estás escuchando a la clase baja, a la clase popular. Por eso este es un republicanismo más reformista social. Esto sería más cercano a los demócratas, a escuchar a la gente, ¿no? A escuchar a las clases bajas. Salmerón, ¿qué hizo Salmerón cuando llegó al gobierno dentro de la Primera República? ¿Qué presidente era? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Mira, que esto hay que sabérselo. Tercero. Tercer presidente. ¿Por qué llegó al poder? Porque había que paralizar el cantonalismo, ¿verdad? El cantonalismo había superado a los federalistas porque era un movimiento muy revolucionario y se habían llevado a cabo unas revoluciones demasiado rápidas. Y eso era el cantonalismo, ¿no? Porque el cantonalismo no es lo mismo que el federalismo. Entonces, Nicolás Salmerón, llega al gobierno para frenarlo, ¿no? Él lo que quería era frenar desde el punto de vista centralista. Entonces, están los centralistas que querían que la república no se desmadrara, que interviniera el ejército, frenara el cantonalismo y se estableciera una república centralista, que era el otro modelo de república. Castelar, ¿qué presidente es dentro de la República Castelar? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto?
el cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Quién era Castelar dentro de la Primera República? Pues es el presidente que actuó más autoritariamente, porque lo que pidió fue, recordad, a las Cortes que durante unos meses le dieran poderes absolutos, ¿no? Poderes que, digamos, iban más allá de las Cortes, de manera que las Cortes no se reunían. Luego, cuando se reúnan, harán una moción de censura que le hizo que tuviera que se tuviera que ir del cargo, ¿no? ¿Qué defendía Castelar? Pues es el republicanismo más burgués, entendido como defensa de los intereses de la gente adinerada. Es decir, el republicanismo más conservador. Y es que tiene lógica. Si es un señor que durante la Primera República lo que hace es casi erigirse como una especie de dictador, es que Hitler, antes de llegar a ser Führer, vamos a ser bueno, a tener todos los poderes totalitarios, Hitler hizo precisamente lo mismo. Pidió poderes absolutos a las Cortes, al Parlamento alemán. Entonces eso es una deriva dictatorial. Bueno, pues, ¿quién hace ese tipo de cosas? Pues, bueno, lo hacen los comunistas, ¿no? Pero también lo hacen normalmente la gente que más defiende los intereses de las clases burguesas. Y luego está Ruiz Zorrilla, que ¿dónde aparecía Ruiz Zorrilla en el tema del sexenio democrático? Pues aparecía como dentro de la división del gobierno y dentro del Partido Progresista, ¿no? Dentro de la división que había habido dentro del Partido Progresista estaban los de Ruiz Zorrilla, que eran los radicales, y por tanto en este republicanismo lo llamamos progresista. Creo que no es difícil de estudiar, porque al final estás haciendo un 2 por 1, ¿no? Estás estudiando también para el sexenio democrático. ¿Queda más o menos claro estos cuatro republicanismos? ¿Sí? ¿Hace falta que expliquemos algo más? Vale, ok. Ahora, el republicanismo, ¿qué participación tiene en el sistema de la restauración? Bueno, pues consiguen algunos escaños, sobre todo en las ciudades. Recordad que hablamos de que el sistema fraudulento electoral de la restauración, donde menos capacidad de amaño tenía era en las ciudades, ¿no? Porque tenían menos poder los caciques. No había caciques. Con lo cual, el republicanismo va a poder conseguir algún escaño, es decir, algún político republicano va a llegar al Parlamento, va a ser elegido, pero solo en las ciudades. Y luego, mencionar que desde el republicanismo hasta 1886 se llevan a cabo algunos intentos de pronunciamiento al estilo de los pronunciamientos del siglo XIX, pero que ninguno triunfó, ¿vale? A partir del 86 no habrá más pronunciamientos dentro de España. Bien, segundo punto. Movimiento obrero, movimiento campesino, ¿vale? Después del republicanismo, movimiento obrero, campesino. En el sexenio democrático, volvemos a lo mismo. En el sexenio democrático, el reconocimiento del derecho de asociación había permitido que los obreros pudieran legalizar sus asociaciones, ¿no? Eso promocionó que el movimiento obrero ganara presencia dentro de España. Bueno, pues en el 74, cuando se lleva a cabo el golpe de Estado de Pavía y Serrano inicia su dictadura, bueno, pues se prohíbe ese derecho, es decir, se quita el derecho de asociación. Con lo cual, las asociaciones obreras de nuevo se encuentran con que no son legales y se tienen que pasar a la clandestinidad. Dice el libro también, se camuflaron. Camuflar pareciendo que eres una asociación que tiene un fin, pero que en el fondo tú en realidad te estás reuniendo para otro fin. Ejemplo, Asociación General del Arte de Imprimir, ¿vale? De impresores. Era una asociación en teoría para impresores, gente que se dedicaba a editar e imprimir libros. Bueno, pues, ¿quién era el presidente de esa Asociación General de Arte de Imprimir? Pues Pablo Iglesias Posa, que será el fundador del Partido Socialista Obrero Español más adelante. Querían, ¿Qué querían hacer con esa asociación? Pues camuflar una asociación de clase obrera, socialista, pero que no pareciera que lo era, ¿no? Camuflarlo. Bueno, ahora, inicialmente se prohíben las asociaciones obreras, pero en el año 81 Sagasta entra al gobierno. Es el primer gobierno de los liberales de Sagasta, que sabéis, recordad de ayer que habíamos dicho que la principal diferencia entre los liberales y los conservadores era cómo de aceptable les parecía la oposición real. Es decir, cómo de duros eran con esa oposición. Los liberales eran
más permisivos, ¿no? Daban más lugar a que esa oposición existiera. Entonces, Sagasta permite, es decir, hace más la vista gorda a estas asociaciones, hasta que en 1887 se legalicen de nuevo. Es decir, al final esto se resume en, desde la dictadura de Serrano hasta que los liberales lo legalicen en 1887, las asociaciones obreras tienen que ser clandestinas, ¿no? Ya está. Con esa frase lo habéis dicho todo. Durante este periodo estaba creciendo la importancia de la clase obrera porque estaba desarrollándose la industria española, ¿no? Recordad que la industria española está sobre todo en Cataluña, un poco en Madrid y en el País Vasco. Ahora, cuando hablemos del movimiento obrero, tenemos que hablar de que las dos ideologías, las dos corrientes fuertes eran el anarquismo y el socialismo. Vosotros, en vuestro resumen, os recomiendo que hagáis un pequeño resumen de por qué anarquismo y socialismo se separan, ¿vale? Recordad la división de la Asociación Internacional del Trabajo en el año 72, los anarquistas y los socialistas discuten y entonces se separan, ¿no? ¿Y qué ocurría en España? Pues que el anarquismo se mantuvo como la corriente más extendida. El movimiento obrero en España era principalmente anarquista. Por ello, durante la Restauración, anarquismo y socialismo se van a desarrollar por separado. Esto es importante. Pero el movimiento obrero no solo va a estar, y esta frase, esta manera de decirlo, os recomiendo que la uséis, ¿vale? El movimiento obrero no va a estar solo canalizado a través de el anarquismo y el socialismo. También estuvo canalizado a través de asociaciones católicas. Es decir, hubo intentos por parte de asociaciones católicas de defender los intereses de los obreros, que canalizaron sus intereses, ¿no? Vale, bien, ¿no? Queda claro. Entonces quedamos en anarquismo, socialismo y poco a poco también algunas asociaciones católicas que intentan defender los intereses de los obreros. Vale, entonces ahora vamos punto por punto. Primero los anarquistas, ¿vale? Punto dentro de esto, anarquismo dentro de España, en la restauración, la primera parte de la restauración. Anarquismo es la corriente mayoritaria, ya hemos dicho, no hace falta repetirlo. Sus focos, bueno, pues si habláramos de obreros como tal, si habláramos de obreros de forma estricta, sería Cataluña. Pero, como os dije la otra vez también que hablamos de esto de movimiento obrero, el campo también se puede considerar parte del movimiento obrero. Entonces, el anarquismo también triunfó y fue muy extendido dentro de los campesinos andaluces. En Andalucía, más adelante, no en este siglo, en el próximo siglo, va a haber revueltas muy, muy serias anarquistas dentro del campo andaluz. Bueno, pues esto es como para antecederlo, ¿no? Vosotros aquí estáis demostrando que sabéis que esto viene de aquí, de este momento. Bueno, recordatorio también de la otra vez, el anarquismo rechaza participar del sistema burgués, ¿no? Rechazan presentarse a las elecciones. Por eso son sindicatos, no son partidos. Normalmente los anarquismos son sindicatos, no partidos políticos. Y ahora, lo que quizás más podéis recalcar es que el anarquismo en España, en este momento, empieza a convertirse en terrorista. Pero a ver, una parte, ¿vale? Dentro del anarquismo va a empezar a ocurrir atentados terroristas anarquistas. Esto era lo que proponía uno de los teóricos más famosos del anarquismo, que es Kropotkin, que hablaba de la propaganda por el hecho. Es decir, él decía que cometer, por ejemplo, el asesinato de Cánovas del Castillo, que es lo que va a ocurrir, por parte de un anarquista, eso es propaganda para el anarquismo, porque todo el mundo se va a enterar, ¿no? Estás consiguiendo que la gente crea en tu lucha a través del acto terrorista. Por eso es propaganda, ¿no? Entonces, esto sobre todo ocurre durante los años 90. Y eso va a llevar a problemas dentro de la restauración. Porque lo que ocurre es esto, es este círculo vicioso que está aquí. Ocurre un atentado, ¿no? Los anarquistas llevan a cabo un atentado que puede ser poner una bomba en una fábrica, o puede ser matar a algún político, o puede ser matar a algún industrial, algún burgués.
Entonces, la policía lleva a cabo represión, asesinando también, con fusilamientos. De manera que se fusilan a otros anarquistas. Entonces, los anarquistas, en forma de, para recalcar que les parece mal esos fusilamientos, llevan a cabo otro atentado. Entonces, eso que lleva a otra represión por medio de fusilamientos, ¿no? Y así es un círculo vicioso, que es muy difícil de parar. Asesinato que tenéis que decir, el de Cánovas del Castillo, en 1897. ¿Bien? Vale, ahora el socialismo, ¿vale? Eso era anarquismo, ahora el socialismo. Bueno, en el año 1879 se funda el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Quien más promueve esta creación del partido es Pablo Iglesias. A ver, siempre se ha dicho, siempre se ha puesto también el apellido de Pose, ¿vale? Lo que pasa es que hoy día, como os podéis imaginar, debido a que hay otro Pablo Iglesias bastante importante en España, pues para diferenciarle usamos lo de Pose. Pero vamos, que si vosotros decís Pablo Iglesias y no ponéis Pose, no pasa nada, ¿vale? Se entiende perfectamente que os referís a esto. Bueno, Pablo Iglesias Pose funda el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué era lo que quería, ¿no? Cuando se funda ese partido, ¿qué objetivos tenía? ¿Qué era lo que se dice que querían conseguir? Bueno, pues el objetivo del socialismo y del Partido Socialista Obrero Español es abolir las clases, que no exista la división social de clases, que todos sean iguales. Lo cual va a la vez de la mano de conseguir una emancipación de la clase obrera. Emancipar es conseguir la independencia, conseguirte la mayoría de edad, ¿no? Emanciparte es conseguir independizarte de casa. Bueno, entonces ellos quieren conseguir que la clase obrera no esté oprimida, por eso lo de emancipar, ¿vale? Podéis, si no queréis usar la palabra emancipar, podéis decir conseguir la liberación de la clase obrera o la... Sí, bueno, conseguir que no esté oprimida. Ellos entienden que cuando ocurra eso, no va a haber división de clases, porque no va a existir la burguesía. Lo vuelvo a recordar para que quede claro. El socialismo marxista, cuando hablamos de socialismo hablamos de la corriente marxista, ¿vale? Realmente los seguidores de Marx, lo que entiende es que la clase obrera está oprimida debido a que se les obliga, están alienados. ¿Sabéis lo que significa alienar? ¿No? Bueno, alienar es que te quitan un derecho, ¿vale? Que te obligan a ser una persona que no quieres ser. Eso es estar alienado. Bueno, pues ellos dicen que la clase obrera está alienada debido a que la clase burguesa controla los medios de producción, que serían las fábricas, o sería la tierra, por ejemplo, y como la controlan ellos, pueden exigir a los trabajadores que les ofrezcan su mano de obra, de manera que la riqueza que genera la mano de obra a través de los medios de producción no llega a los obreros. Es decir, ellos dicen que la persona que tiene los medios de producción se está aprovechando de la mano de obra porque se está quedando con los beneficios. Es decir, esa plusvalía, ese valor añadido que tiene un producto cuando lo haces, ¿no? Es decir, tener algodón, la materia prima del algodón tiene poco valor, pero transformar el algodón en una camiseta le otorga al algodón un gran valor añadido, ¿no? Que es lo que hace que pague la gente más por ello. Bueno, pues esa diferencia de valor ha requerido del medio de producción, que es la fábrica. Como los obreros no tienen el dominio, no tienen el control de los medios de producción, el obrero no puede tener acceso al dinero de esa plusvalía. ¿Se entiende, no? Entonces ellos dicen, cuando los obreros consigan el control de los medios de producción, no habrá esa alienación, porque la plusvalía se la van a quedar ellos. Bien, vale, pues más defensas. Transformar la propiedad individual en propiedad social. Esto es conseguir que la clase obrera controle o tome los medios de producción. Tomar los medios de producción. Y entonces, ¿qué se quiere hacer en el marxismo o en el socialismo cuando se tomen los medios de producción? Socializarlos. Que no pertenezcan a alguien en concreto, sino a la comunidad, socializarlos, socializar los medios de producción.
Esa expresión de socializar los medios de producción yo la pondría en el tema. Y luego, por tanto, también conseguir que la clase obrera consiga tomar el poder político en la sociedad. Al final, esos son los objetivos del Partido Socialista Obrero. Bueno, luego, como un anexo al Partido Socialista Obrero Español, se crea un sindicato, que es la UGT, la Unión General de Trabajadores, que hoy día sigue siendo uno de los mayores sindicatos de España, si no es el mayor en número de afiliados. 1888 se crea como sindicato del Partido Socialista Obrero Español, UGT, Unión General de Trabajadores. Hoy día en España sabéis que están vinculados, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, UGT, igual que Izquierda Unida, está vinculado a comisiones obreras. Bueno, en 1889 se hace fuera de España, en Europa, la Segunda Internacional. Recordad que la Primera Internacional siguió existiendo después del 72, pero que quienes se mantuvieron en ella fueron los anarquistas. Por el centenario de la Revolución Francesa se hace una nueva internacional, pero en este caso para reunir a los partidos socialistas del mundo, que todos los partidos socialistas obreros se puedan sumar fuerzas, ¿no? Y el PSOE va a formar parte de eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que querríais que explicara más? ¿Ok? Bueno, recordad que habíamos dicho antes que la restauración solo va a hacer unas pequeñas concesiones, ¿no? A esto. Bueno, pues una de ellas está vinculada a las actividades de huelga, las huelgas y las protestas que se llevan a cabo desde los sindicatos obreros. Y uno de esos ejemplos es el 1 de mayo. El 1 de mayo es el Día del Trabajador, ¿no? Sigue siendo hoy día. Pues en uno de esos 1 de mayo, en el 1890, se llevó a cabo una gran manifestación, bueno, se llevan a cabo manifestaciones por España para reivindicar que se legalizara, se impusiera la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Esto es en 1890. El 1 de mayo, por ser el Día Internacional de los Trabajadores, hay manifestaciones para pedir las 8 horas, que se obligue a que no pueda haber una jornada de más de 8 horas, ¿no? Entonces, el PSOE participa de esto, convoca manifestaciones, mítines en Madrid, Barcelona, Bilbao, que son los focos, los focos de industria de España, y en uno de esos va a hacer que los dueños de las minas, los burgueses, tomen represalias con los obreros. Es como, bueno, decides no venir a trabajar a mi mina porque haces una huelga, pues te despido, ¿no? Entonces, cuando ocurrían este tipo de confrontaciones, eso llevaba a nuevas manifestaciones, ¿no? Entonces eso llevó a desencadenar una huelga general en Bilbao. Eso significa, cuando es huelga general ya es algo serio, porque significa que todas las personas que están afiliadas a los sindicatos deciden no ir a trabajar. Y eso ya afecta no solo a una mina y una fábrica, sino que puede afectar pues al tendido eléctrico, al transporte público, ¿no? Se hace mucho más grande. Entonces, qué situaciones daban lugar a que en Bilbao en concreto la situación permita que se pueda hacer una huelga general, es decir, que la gente esté tan enfadada como para llevar a cabo esa huelga general? Pues que, por ejemplo, la gente trabajaba 13 horas, pensad en lo que tendría que ser trabajar 13 horas. Incluso muchos trabajaban 7 días a la semana, es decir, todos los días a la semana. Los salarios eran muy bajos, existía, bueno, había sistemas en los cuales les obligaban a vivir justo al lado del lugar donde trabajaban para así obligar a que los trabajadores tuvieran un desarraigo de su casa, ¿no? Como les sacabas de su pueblo y les obligabas a vivir al lado de la fábrica o de la mina, así conseguías que, bueno, pues se quejen menos, ¿no? Como que estén más desarraigados de su familia. Bueno, entonces, esa huelga general va a conseguir una serie de derechos dentro de Bilbao, dentro de la región de Bilbao, como es principalmente la jornada de 10 horas, ¿vale? Diréis, joder, pero es que eso no es la de 8 horas, ¿no? Bueno, pero es un avance. La jornada de 8 horas se conseguirá más adelante con otra huelga en Barcelona. Pero bueno, aún así hay que matizar que PSOE, como Partido Socialista, era minoritario dentro del movimiento obrero español.
Siempre hay que contextualizarlo en esa situación. Vale, ahora, sindicatos católicos. Sindicatos católicos para los trabajadores. Bueno, este es un planteamiento muy distinto, ¿vale? Es un planteamiento totalmente distinto de cómo tiene que ser un sindicato. El primero es el Círculo Católico de Obreros de Manresa, 1864. En fin, no es necesario tampoco que lo memoricéis, ni mucho menos. Sí, lo de que solían llamarse círculos católicos. Si vais a los pueblos, es posible que veáis antiguo círculo católico del pueblo, porque en el franquismo se siguieron promoviendo bastante los sindicatos católicos, que se organizaban en círculos católicos. Bueno, estos sindicatos lo que plantean es algo muy distinto. Plantean que al sindicato no solo estén afiliados los obreros, sino que ellos dicen que estén afiliados los obreros y los patronos, es decir, los burgueses, los dueños de las fábricas, los dueños de las minas y los obreros, entendiendo que como todos son católicos y todos tienen unos valores católicos, van a ser capaces de, civilizadamente, ¿no? Ser capaces de negociar unas buenas condiciones para todos, para el patrón, el dueño de la fábrica o de la mina, y el campesino o el dueño, el trabajador de la mina o el trabajador de la fábrica, ¿no? Esto pues es un planteamiento de sindicato completamente distinto, ¿no? En los sindicatos obreros, los de clase, los que serían anarquistas o socialistas, no se permite que formen parte de ellos los dueños de las fábricas, ¿no? Porque se les considera el enemigo. Y entonces tenemos que pensar, ¿es verdad que era incompatible que negociaran civilizadamente los obreros y los jefes? Pues yo diría, desde mi punto de vista como historiador, que en gran medida sí, era incompatible, era muy difícil, porque la situación de la clase obrera y de los campesinos en el siglo XIX era pésima, con mayúsculas, ¿vale? Y entonces, la única forma en la cual los jefes, los patronos, los dueños de las fábricas o de las minas aceptaban dar ciertos reconocimientos, ¿no? Como por ejemplo que tengan que trabajar menos horas o pagar más sueldo, la única forma en la que lo aceptaban era cuando había huelgas o cuando había una confrontación directa. Porque es que los mismos dueños de las fábricas van a contratar a matones para que se encarguen de liquidar a los jefes de los sindicatos. Quiero decir, era un contexto de verdadera lucha, ¿vale? Cuando digo lucha es lucha. Entonces, los católicos querían romper con eso. Querían decir, vamos a dejar esta locura, vamos a intentar que todos nos podamos sentar y poner de acuerdo, ¿no? Pero os podéis imaginar a quién beneficia eso, ¿no? Vamos, yo creo que queda claro. ¿Quién tiene la sartén por el mango en este tipo de conversaciones? Bueno, en 1891 el Papa León XIII publica una encíclica. Encíclica es documentos en los que el Papa da su opinión sobre algo, ¿vale? Es como yo creo que habría que hacer esto, como respuesta al auge del movimiento obrero. Y decía que la Iglesia tenía que intentar posicionarse en defender los derechos sociales e intentar adaptarse a la situación que estaba creando la industrialización, ¿no? Es decir, que la Iglesia, pues que tiene una labor también social, ayudara a la gente que sufría a costa de la industrialización, ¿no? Entonces, ese planteamiento es el de sindicatos de interclase, interclasista, que es lo que os decía, que esté la clase obrera y la clase burguesa, todos juntos, interclase, interclasista. Con el tiempo, la Iglesia quiso dar un cariz sindical a los círculos. En 1895 se construye en Madrid el Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras, no hace falta que lo sepáis, ni mucho menos, que agrupara los círculos, cooperativas y patronatos de inspiración católica. Aún así, fue un movimiento sindical menor al de los otros sindicatos. Bueno, esto de los sindicatos católicos tiene bastante influencia posteriormente, porque sobre todo desde el franquismo se va a seguir este mismo concepto. En el franquismo van a ser ilegales los sindicatos de clase. Sindicato de clase significa que no son interclase, es decir, son sindicatos que solo tienen una clase, la clase obrera. En el franquismo se ilegalizaron y solo se permitían
sindicatos de interclase a este estilo, ¿vale? Y no quedará tanto, ¿vale? Son 40 años después, 4 décadas, que no es tanto, el franquismo. Bueno, tercer punto. Nacionalismo, regionalismos en España. Nacionalismos y regionalismos. El comentario lo hacemos mañana, ¿vale? Vale, os pongo aquí este mapa. Este mapa es de la Wikipedia, es del año 2016, juraría, y es un mapa que lo que recoge es, en las últimas elecciones autonómicas, cuál es el porcentaje de voto a partidos o bien nacionalistas o bien regionalistas. ¿Qué es un partido regionalista? ¿Qué es un nacionalista? Un partido nacionalista es aquel que defiende que hay una nación histórica que sería o bien que estaría dentro de la española o que está fuera de la española, ¿no? O sea, depende del partido. Mientras que uno regionalista defiende que dentro de una comunidad autónoma hay alguna región que debería ser independiente. Vale. Entonces, mirando el mapa, ¿quiénes vemos? Bueno, pues en Cataluña, hoy día, ¿vale? Esto es de hace poco, de hace unos años, el 47% de la gente votó a partidos nacionalistas catalanes. En Mallorca y las Islas Baleares, un 23%, en Valencia, un 18%, en Navarra, un 30,16%, en el País Vasco, un 58%, Cantabria, un 30%, Galicia, Asturias, un 8%, León, los leonesistas, un 7%, y en Canarias, un 20%. Bueno, pues este mapa realmente que es de hoy, nos sirve para intentar ver hace un siglo cuáles van a ser esos movimientos nacionalistas. Movimientos nacionalistas fuertes va a haber en Cataluña, y aquí vemos el producto de ello, ¿no? Bueno, a ver, incluso a lo mejor no tenemos que decir el producto, sino que tenemos que decir que hay una tendencia histórica que se ha mantenido, ¿no? En el País Vasco, en Navarra como considerándose algo muy similar al País Vasco, y bueno, pues luego Cantabria y demás, Valencia, pero eso ya no entraría. Esto también lo podemos vincular incluso con el carlismo. ¿Cuáles eran las zonas de mayor apoyo carlista en defensa de los fueros? Pues precisamente Cataluña, la zona del Maestrazgo, ¿no? Entre el norte de Valencia y el sur de Aragón, Navarra, Comunidad Foral de Navarra hoy día, el País Vasco, y luego ciertas zonas de la montaña de Cantabria, y luego en otras guerras carlistas también hubo ciertos levantamientos entre la zona de Galicia y de León. Con lo cual, estamos aludiendo a un proceso que viene de largo, ¿vale? Viene ya desde inicios del siglo XIX y que se ha mantenido hasta hoy. Por cierto, lo del regionalismo leonés se debe a que ellos entienden que Castilla y León no es una misma comunidad, sino que es Castilla y León por separado. Igual que se podría decir que Madrid, el que haya un 0% o en Castilla y León un 0,33 o en Castilla-La Mancha un 0, es porque toda esta región se siente castellana por igual. Eso de la identidad madrileña, lo siento mucho, considero que en gran medida no existe. Existe la identidad castellana, ¿vale? Madrid es pues, culturalmente castellana. Bueno, entonces, primero de los nacionalismos, catalanismo. Catalanismo. Es el más fuerte, bueno, junto al vasco, no voy a decir cuál es más fuerte, los dos son fuertes, vasco y catalán. Vale, el catalanismo viene desde inicios del siglo XIX, en los años 30 del siglo XIX, con el romanticismo. Y ahora, ¿tenéis idea de lo que es el romanticismo? ¿Lo habéis estudiado en literatura este año? Eso no se estudia ya, ¿no? En lengua y literatura. El año pasado lo estudiasteis. Vale. ¿Qué recordáis del romanticismo como corriente de pensamiento? ¿Qué era? La ilustración. Mm. Es una crítica al excesivo racionalismo de la ilustración. De manera que ellos abogan por recurrir a las emociones para acceder a la verdad, no al conocimiento. Entonces ellos se van a, como has dicho tú, se van a evadir de la realidad, o bien acudiendo a las zonas orientales, o bien acudiendo a un pasado idílico, ¿no? Un pasado idealizado. En el catalanismo, ese romanticismo acude a
un pasado histórico en el de los condados de Cataluña, ¿vale? En la Edad Media. Ellos van a acudir a un pasado que ellos idealizan, en el cual Cataluña entienden que era mejor, ¿no? Era más pura, estaba menos, no sé, subyugada a los intereses de Castilla, ¿no? Y bueno, pues eso es propio de lo que es el romanticismo como corriente literaria, artística, incluso política. Entonces, ¿cómo se llama ese movimiento romanticista? Se llama la bueno, lo siento mucho, la Renacencia, no sé pronunciar catalán, lo siento, la Renacencia catalana, que viene a decir renacimiento, ¿vale? Es el renacimiento entendido como buscar un renacer de la Cataluña histórica, de esa Cataluña que ha sido mejor. Dime. Sí, sí, es el término histórico y hay que usarlo. Sí, sí, sí. Bueno, esa Renacencia fue un movimiento literario, sobre todo, y cultural. Entonces, se debía a ciertas personas que estaban de acuerdo con el romanticismo y que querían recuperar la lengua catalana, entonces la reivindicaban y escribiendo libros en catalán, escribiendo prensa en catalán, o que intentan también hacer renacer lo que ellos creen que fue la cultura catalana. Entonces buscan festividades tradicionales de Cataluña o buscan planteamientos culturales que diferencien a Cataluña de Castilla, ¿no? Es como escribir un tratado sobre, yo qué sé, diferencias de política histórica dentro de Cataluña y dentro de Castilla, ¿no? Pues es que Cataluña siempre ha tenido una tendencia mucho más pactista frente al autoritarismo castellano, ¿no? Este tipo de planteamiento. Ejemplo, ellos van a incluso restaurar algunas fiestas que encontraron en obras antiguas y que al leerlas dijeron, "Oh, es que esto es una pena que se haya perdido, ¿no? Esto es lo que hacían nuestros antepasados y tenemos que volver a hacerlo". Y el que hicieron fue los Juegos Florales, que es unas festividades que se realizaron en Cataluña, que fueron bastante seguidas por la gente, que bueno, pues intentaban casi como reconstruir o revivir las fiestas de la Edad Media. Bueno, dentro del catalanismo va a haber corrientes, ¿vale? Muchas corrientes. Y a mí me resulta complicado de conocerlas todas, lo digo en serio. Podríamos hablar de que va a haber un catalanismo más burgués, más de defensa de los intereses de los industriales burgueses, porque Cataluña es la zona con más industria, ¿no? Entonces hay un catalanismo que quiere defender los intereses de esos burgueses catalanes, pero también hay un catalanismo más de izquierdas, más progresista, que es republicano al estilo federal, defendiendo que lo que hay que crear es un Estado catalán, ¿no? Un Estado catalán independiente que luego ya si quiere se unirá al resto de España en forma de una república federal. Vale. Bueno, como os decía, hay dos corrientes, republicanismo federal, más progresista, una conservadora tradicionalista, que es la que defiende los intereses de los burgueses. Para inicios del siglo XX, para inicios del siglo XX, la que va a triunfar, la que se va a establecer como corriente catalanista más seria, es la conservadora. Entonces, luego ya iremos mencionando cuáles son los diferentes catalanismos. Pero yo creo que por hoy no os voy a... Queda un minuto, ¿no? Así que mañana hacemos los comentarios.